si nosotros le pusiéramos un poquitico de amor y de cariño a la vida y a Venezuela, las cosas no pasaran como están pasando. El petróleo sí ha servido, sí se ha sembrado, como decía Ralph Pietri. A lo mejor hemos podido ser un poco más eficientes, es posible. Yo respeto eso de reconstruir. Yo no quiero reconstruir. Yo quiero una nueva Venezuela. Estimados amigos, un verdadero placer estar nuevamente con ustedes en nuestro podcast Venezuela en Crudo. Hoy tenemos un invitado muy especial, gran amigo, a quien hemos conocido de manera intensa en estos tiempos en la diáspora y con quien hemos compartido discusiones, opiniones, puntos de vista coincidentes, divergentes, pero que sin duda alguna siempre han sido conversaciones enriquecedoras, como esperamos sea la del día de hoy. Nuestro invitado de hoy nació en Caracas, en Venezuela, por supuesto. Es un profesional con amplia trayectoria, experiencia y versatilidad en la opinión pública, en temas de opinión pública, de comunicación social, asesoría de publicidad y de marketing. Además de esto, en consultoría política y producción de medios de prensa, radio y televisión. Nuestro invitado, a lo largo de toda su carrera profesional, en su desempeño ha tenido los cargos como presidente, vicepresidente y directivo de diferentes agencias de publicidad y organizaciones empresariales, gremiales y sociales, así como coordinador y asesor de la corporativo y consultor empresarial, gremial y político. Además, para que sigamos sumando, nuestro invitado de hoy en su actividad política se desenvuelve como consultor consultor de estrategias y ha sido asistente del presidente de la República de Venezuela, Rafael Caldera, y de dirigentes demócratas cristianos, que es, digamos, su ubicación dentro del mundo político, y personajes muy importantes para los venezolanos que recordamos seguramente como Aristides Calvani, Eduardo Fernández y José Curiel. Quienes lo conocemos lo describimos como una persona tradicional, humanista, directa pero no conflictiva, muy directa diría yo algunas veces, empática, afable, animosa, agradable y ocurrente, que utiliza su creatividad y el buen humor para enfrentar conflictos y encontrar, soluciones a esos conflictos. Es definitivamente un negociador natural. A modo de confianza, o en términos de confianza, y para hacer la presentación final, podemos afirmar que como defecto tiene uno muy importante. Es fanático del Real Madrid y de los Leones del Caracas. Yo quiero darle la bienvenida a nuestro amigo, muy respetado y considerado, Nelson Oxford Belisario. Nelson, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Horacio. Ya solo con la presentación estoy cansado. Bueno, es demasiado larga en estos años de mi vida que he dedicado a mi patria, a mis hijos, a mi familia y a mis amigos. Me encanta tener amigos, aunque sean de La Guaira, no me importa, soy tan generoso que aunque sean de La Guaira y del Barça los recibo con el mismo cariño. Y creo en la amistad, creo en el amor, creo en que si nosotros le pusiéramos un poquitico de amor y de cariño a la vida y a Venezuela, las cosas no pasaran como están pasando. Sin duda alguna, creo que con estas palabras lo que hace Nelson es confirmar lo que hemos dicho. Yo creo que siempre ha utilizado el buen humor, comprende bien esto perfectamente y tratamos siempre de encontrar algún camino de coincidencia y de solución a los conflictos. Creo que me gustaría comenzar, Nelson, porque luego de haber leído este resumen, todavía hay mucho más, pero tuve que resumirlo, de tu trayectoria a través del evento político, social, institucional, gremial en Venezuela. Siempre en este podcast buscamos el punto final, que es a donde queremos llegar, de cómo nosotros apreciamos lo que será la Venezuela, la nueva Venezuela, la que vamos a construir.
No me gusta mencionar reconstrucción, aunque vale en algunos momentos. Me gusta hablar de lo que va a hacer. Y para eso siempre creo que es necesario anclar el pasado, porque creo que compartimos ese punto de vista. Durante los últimos 27 años ha habido una intención, un propósito deliberado de borrar la historia. Pareciera que la historia de Venezuela comenzó en el año 2 de febrero de 1999 y que antes de eso pues nada existía. Yo creo que digamos, en aras de poder construir una verdadera realidad, de ubicarnos. A mí me gustaría que tú me hablaras un poco de lo que era la Venezuela esa que tú viviste, la que te dio la oportunidad de estudiar medicina, después de encontrar tu camino hacia la comunicación social, de desenvolverte en todo eso, digamos, de darle rienda suelta a tu vocación política. Y me gustaría que tú también le contaras a nuestra gente y nos contaras a todos cómo eran esas discusiones entre partidos, entre diferentes tendencias, que hoy en día no es posible tener en Venezuela. Horacio, yo creo que yo tuve mucha suerte en la vida. Yo tuve la suerte de tener unos padres muy humildes. Yo nací en Santa Rosalía. De Santa Rosalía nos fuimos a vivir a La Charneca. De La Charneca a San Bernardino ya habíamos un escalafón más. Uh-huh. Y después fuimos a vivir a Los Caobos. Mi papá era un trabajador del Ministerio del Trabajo, fue inspector del trabajo en San Juan de los Morros, en Cogede. Y es un periplo importante, porque me enseñó la vida, no solo en Caracas, sino en el interior. Éramos un pueblo muy pobre, muy campesino, pero muy rico en amistad, en cariño. Yo me precio de haber sido el niño bordón de mi casa, porque fue el primero de toda mi familia que nació en Caracas. Pero mi abuelo fue un médico importante, fue el discípulo del doctor Vargas. Mi tío fue el primer gobernador y el primer senador del estado Bolívar. Mi papá fue hermano de leche del presidente Raúl León. Y yo me eduqué en el colegio Fray Luis de León, donde había el rector del colegio era el padre Aguas, que de alguna manera me insufló la política en las venas. Pero era una política sana, era una política honesta, era una política seria. Yo no llegué a la política por arribismo, ni llegué a la política por conveniencia, llegué a la política por convicción. Importante. En el fondo, yo soy un político, pero un político convencido de que hay que servir a la patria, no servirse de la patria. Yo creo que además tenemos que tener una forma de razonar y de ver la vida. Hay gente que ve la política para servirse de ella, y los políticos tenemos que ser servidores de la política. En mi periplo he tenido mucha suerte. Trabajar con Caldera no es el honor de trabajar con Rafael Caldera, es una escuela donde se te exigía. Trabajar con el doctor Calvani es un ministerio, porque era profesar la fe a la democracia, a la libertad, y después entonces te vas metiendo en las doctrinas. Entonces, ser un demócrata cristiano es una cosa tan hermosa. Fíjate, Nelson, te quiero interrumpir antes de entrar en ese punto donde tengo algunas preguntas y donde tengo algunos comentarios, porque sí, hay muchas cosas que coinciden también con mi origen y con el origen de una gran mayoría de los venezolanos. Un origen, digamos, pobre, de clases bajas. Yo de Montepiedad, por cierto, me mudé también a Santa Rosalía. Yo recuerdo, era la esquina de Pablo a Curamachate. ¿Y cómo terminaste siendo de La Guaira? Unos nombres ya te voy a explicar, unos nombres muy, muy, muy extraños. Yo vi, digamos, diagonal con el cuerpo de bomberos, el edificio del cuerpo de bomberos, que también estaba diagonal con el Fray Luis de León en la avenida Fuerzas Armadas. O sea, conozco perfectamente bien esa zona, igual que San Agustín del Sur, San Agustín del Norte, y donde estaba ubicada pues la Charneca. Y creo que también tuve la oportunidad de estudiar en un liceo como el Andrés Bello, lo he dicho en otras oportunidades y me siento muy orgulloso, y de además graduarme en la Universidad Central de Venezuela.
Por cierto, obviamente la política siempre rondaba, siempre estuvo. Yo nunca fui militante, pero sí, definitivamente lo soy. Soy un ciudadano al cual le gusta la política, practicar la política, entender la política y participar en la política. No milito en ningún partido y defiendo la existencia de los partidos. Por eso me interesa también en esta conversación, porque más allá de que puedan hacerse observaciones a Caldera o a Leoni o a Carlos Andrés o X, a cualquiera de estos líderes políticos que nosotros tenemos del pasado, Teodoro Petkov, etcétera, yo creo que hay algo importante, y es que en su gran mayoría mi apreciación, y yo quiero preguntarte esto y observarte esto, es que ellos también creían que había con la política, por la política se podía servir a la república, a la patria, al país, y no servirse del país, de la república o de la patria. Y creo que eso hace una gran diferencia con lo que nosotros tenemos hoy, que lo hablaremos después. Y después te contesto lo de los tiburones de La Guaira. Mira, este pequeño resumen que te estaba haciendo, quería llevarlo a un hecho, que es el hecho importante. Todo eso era gratis. Yo estudié gratis. Entrar a la Universidad Central de Venezuela para mi familia era un honor. Aquello era, ser bachiller en Venezuela era un prestigio. Pero entrar a la universidad era una cosa maravillosa. Yo recuerdo cuando mi padre me llevó a mi primera clase en la Facultad de Medicina. Cuando mi papá pasó el arco de la entrada de la universidad, se puso a llorar. Sí. Porque era su hijo, era la realización de su hijo. Claro. Y cuando yo entré en la Facultad de Medicina, bueno, mi emoción era terrible. Pero ¿tú sabes cuál fue mi primer acto? Inscribirme en COPEI. Mi primer acto, entrando a la universidad, porque consideraba que ya yo era un ciudadano con deberes y derechos reales. Ya tenía 18 años, ya tenía derecho al voto, ya tenía conciencia política. Eso lo perdimos, eso lo hemos ido perdiendo en el tiempo. ¿Pero lo perdimos o nos obligaron a perderlo? No, eso lo perdimos nosotros. Hay una generación nuestra que de alguna manera falló. Y yo creo que es una cosa que estoy tratando de reivindicar y espero hacerlo de buena manera y de buenos propósitos. Yo creo que nosotros necesitamos hacer propósitos de enmienda. Nosotros necesitamos reconocer los errores que hemos cometido para corregir. Porque si vamos a reconocer los errores y no corregir, sería una tontería. Pero nosotros necesitamos un propósito de enmienda en muchas cosas. ¿Sabes dónde yo aprendí a jugar pelota? Cuando construyeron la Avenida Libertador. Como era un terraplén, era maravilloso para jugar pelota. ¿Y qué me enseñaba eso? Ahí no había lucha de clase, ya habían negros, blancos. Hasta un chino jugaba con nosotros, que era el hijo de un restaurante chino que quedaba cerca de la casa. Ahí no había xenofobia, ahí no había ese tipo de cosas, no había. ¿Y por qué no había? Porque éramos amigos. ¿Tú quieres decirme que las discusiones, por ejemplo, que existían adecos y copellanos, que digamos eran los liderazgos políticos dominantes, ¿no? Luego emergió el MAS, la gente de izquierda, el MIR, etcétera, 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 y se fueron sumando. Eran unas discusiones que podían ser muy intensas políticamente, pero siempre se mantenía una cercanía de amistad. Había una diferencia. Dígame. Éramos rivales, no éramos enemigos. Ok, eso es una buena definición. Yo te puedo hacer una confidencia. Para mí y para todos quienes nos están viendo. El presidente Betancur era un amante del presidente Caldera. A tal punto que por lo menos una vez a la semana se tomaban un whisky juntos para hablar del país. Tomaban whisky. Sí, como no. Como nosotros. Como igualito que nosotros, a lo mejor en menos cantidad, pero... y hablaban de los temas, y conversaban de los temas, y se confrontaban los temas, porque a lo mejor la visión socialdemócrata no coincidía con la visión social cristiana. Como amigos, como rivales, como contendores de una lucha política, más no como enemigos. ¿Tú crees que esa es una de las diferencias que tenemos hoy? Esa es la diferencia más importante que tenemos hoy. La gente no ha tomado, y espero que empiecen a tomar conciencia del valor. En 200 años, ya vamos para 260 años de independencia, solamente hemos tenido 40 años de democracia.
La gente no se para a ver estas cosas. Bueno, Nelson, pero 40 años de democracia en Venezuela es mucho más que casi cero en Cuba, por ejemplo. Bueno, pero yo te repito, y pido excusas por esto, pero es que yo estoy enamorado de esa mujer que se llama Venezuela. Respeto los demás países. Tienes rivales, tienes rivales. Respeto mis países, respeto los demás países, son soberanos y los quiero mucho. Me encanta Colombia. Yo conozco todas de las cosas que me ha regalado la política, es conocer toda América y casi toda Europa. Gente maravillosa y gente estupenda, pero es que yo quiero a los venezolanos, yo quiero a Venezuela. A mí me encanta mi Venezuela, la disfruto y la he vivido intensamente. ¿Qué me enseñó la política? Yo conozco desde el lago de Maracaibo hasta Ciudad Bolívar, desde el Táchira hasta Margarita, en los rincones. He dormido en plena carretera. He visto el amanecer llanero. Esas son cosas que se van perdiendo. Los 40 años de democracia significan tanto, porque fueron los 40 años de civilidad. Los demás fueron militares. Por cierto, militares hechos a dedo, porque esto era machete limpio. Sí. Gómez no estudió en ninguna escuela militar, pero era un gran guerrero. Claro. Ahora fíjate, Nelson, tú mencionaste algo hace unos minutos atrás, que era reconocer los errores. Ok, yo creo que por lo menos en lo que al área de desempeño profesional que tengo, creo que una de las primeras cosas fue que comenzando la década de los 90, era absolutamente necesario que el modelo que se había venido aplicando en el sector de los hidrocarburos estaba prácticamente a punto de colapsar y que era necesario hacer cambios profundos. Tuvimos la oportunidad de recomendarlos en los cuarto y quinto congresos venezolanos del petróleo que organizaba la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo. Yo creo que no fuimos atendidos porque no había conciencia. Y creo que todavía no se ha terminado de reconocer que Venezuela tiene no solamente que producirse un cambio político, un cambio de gobierno, en Venezuela tiene que haber un cambio profundo en el modelo político de conducción nacional. ¿Tú crees que no, hay posibilidades de comenzar digamos, que esta semilla comience a germinar, que necesitamos reconocer para rectificar? Horacio, Caldera, en su primer gobierno, gobernó 5 años. Correcto. En 5 años, el precio del dólar era 4.30, para resumirlo, bueno, subía, pero andaba por esos 4.30. Y no se producían, fue un éxito llegar al 1.000.000 de barriles. Pero ese año se hizo la primera acción para no nacionalizar, porque ese es un término mal empleado, para venezolanizar, para regionalizar el petróleo. Cuando se vino a este país, al Congreso de Estados Unidos, a denunciar el contrato petrolero. Pero eso no es importante, hubo una negociación justa y hay que reconocer que el gobierno americano fue muy gentil en la conversación. Llegaron a acuerdos importantes. Pero a lo que quiero llegar, con esa cantidad y con esa cifra se hicieron 100.000 casas por año, se hicieron 8 puertos, se hicieron 8 aeropuertos, se hicieron 16 autopistas por todo el país. Después vino el gobierno de Pérez. Y a Pérez le encantaba ser muy rimbombante, un gran presidente, un gran venezolano, y se atrevió que costó mucho, convencer a los venezolanos de la nacionalización del petróleo. Bueno, sí hemos avanzado, claro. Ahora, el petróleo también avanzó en sus tiempos. ¿Quiénes eran ustedes? Unos ingenieros salidos de la universidad compitiendo con el monstruo que eran los Estados Unidos. Efectivamente. ¿Qué hicieron ustedes? Se vinieron a estudiar, se vinieron a aprender, y apareció un Quiros Corradi, y apareció un general Rabar, y apareció un José Curiel, y aparecieron tantos hombres que se formaron para la democracia, claro, que se formaron porque el petróleo lo exigía. Pero fíjate, yo siempre he dicho que ese proceso de nacionalización tenía un pecado, o tiene un pecado, o tuvo un pecado original, que es que se convirtió en una estatización. Porque en Venezuela, al momento que se promulga esa nacionalización, existían empresas petroleras venezolanas, nacionales,
y no había forma de que tú me pudieras decir a mí que tú nacionalizas una empresa que es nacional. Lo que ocurrió fue una estatización. Claro. Y creo que allí ese es el pecado original. Creo que en adelante, tengo que decirlo, yo he defendido a capa y espada esa situación. Creo que PDVSA fue una empresa que se manejó correctamente hasta el comienzo de la década de los 90. No quiero decir que después no, sino que ya allí había un agotamiento, se estaba agotando el modelo y era necesario hacer cambios que no se hicieron en el momento oportuno. Pero sin embargo, sí debo reconocer eso. Y lo que tú dices de estudiar, sin duda alguna, el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, que creo que es a lo que te refieres, sin duda alguna que fue determinante en un momento crítico cuando tú comenzabas a crecer y no tenías con qué apalancar esto. Llegaron los chicos, los jóvenes del Gran Mariscal de Ayacucho, los becarios, y se incorporaron, pero como el que más Pero a ese proyecto. fíjate que ese plan tuvo muchos enemigos. Por supuesto. Los petroleros han tenido muchos enemigos y muchos críticos porque no hacemos construcción de corazón. El petróleo sí ha servido, sí se ha sembrado, como decía Orlar Pietri. A lo mejor hemos podido ser un poco más eficientes, es posible. Pero la Fundación Mariscal de Ayacucho no se hubiera podido, si el petróleo no hubiera permitido financiar esa maravilla que fue eso. Y eso me lleva a una cuestión interesantísima. De todos los muchachos que salieron en aquella época, ¿tú sabes cuántos regresaron al país? Bueno, dínoslo, El comparte. 95%. Efectivamente. ¿Por qué regresaban? Porque había esperanza, porque había libertad, porque había democracia, porque habían oportunidades. El venezolano, y es una cosa que hay mucha gente que se burla de mí cuando lo digo, nosotros somos distintos, nosotros somos diferentes, nosotros somos una especie. Eso de que dicen que cuando se creó el universo, Dios estaba en el Cerro Roraima viendo el Salto del Ángel, eso es verdad. Nosotros somos una especie rara. Esta es una especie que cuando tú llegas 2 días seguidos a un restaurante ya eres amigo del alma del dueño y compadre del mesonero. Esta es una especie donde tú no sales de tu casa sin decirle a tu mamá bendición. Así vayas y entres 7 veces a la casa. Esta es una especie que tú no te puedes enfermar porque la vecina te trae una sopita para que te baje la fiebre. Esta es una especie que tú no vas al colegio. Si tú no vas al colegio, tu compañero viene a ver por qué no fuiste al colegio. Esas diferencias nuestras no las entiende nadie, solamente las entendemos nosotros. Sí, yo creo que yo coincido muchísimo en eso y eso forma parte de nuestro gentilicio. Y eso tú lo ves ahora que estamos fuera de la patria, fuera de la casa grande, lo sientes más. Tú sientes el desapego y el apego luchando fuertemente porque los que están allá están pensando en nosotros que estamos aquí y nosotros no hacemos sino pensar en los que están allá. Así es. Y estamos en esa lucha constante, por eso es tan importante meternos en la política. Yo no hay cómo decirle a los muchachos, métanse en la política. Pero le hemos estigmatizado y ahí no hemos hecho propósito de enmienda. Correcto. Entonces los políticos son todos ladrones, los políticos son todos corruptos. Yo no me siento corrupto y conozco muchísimos políticos. Bueno, vamos a empezar por lo que tú mencionabas al principio, los presidentes. Ninguno murió rico. Todos murieron pobres. Al pobre Carlos Andrés Pérez, que tanto lo acusaron de tanto, y al Jaime Lucinchi, que le dijeron de todo, los dos, la gente tuvo que hacer una vaca para enterrarlo. Y la gente no recuerda eso. Esos sacrificios que hicieron. En la política significa mucho de sacrificio. Yo no vine a ser ninguno de mis hijos, Horacio. Estaba en algunas, bueno, también me jugaron sucio. Uno me nació 7 mesinos, ese no estaba previsto. Ya me jugaron con el tiempo. Pero la política no es que me absorbió, porque yo me dediqué a mi familia, pero te toma tiempo porque tienes que tomarle en serio. La política es una cosa muy seria. Sí, no, es cierto. Y yo creo que me recuerda esto, Nelson, una conversación que tuvimos hace unos podcasts atrás con Miguel Ángel Rodríguez, cuando él me dijo, no, yo soy político. Claro. Yo soy ciudadano. Yo soy muy valiente de decir ese tipo de cosas, muy valiente. Exacto. No todo el mundo se atreve a eso. Yo creo que va por ahí la cosa, como yo siempre he dicho,
muchas de las opiniones que hoy mucha gente dice, bueno, pero es que, no, es que yo soy primero que nada ciudadano. Yo no nací ni PDVSA, ni junta directiva, ni junta administradora, ni gerente. Yo nací ciudadano. Y como ciudadano, a mí me gusta ejercer mi rol. Y uno de ellos es ese, la política. Hay que preocuparse y hay que meterse en eso. Es distinto a la militancia. Bueno, Nelson escogió la militancia de un partido político y se desarrolló. Otros venezolanos no lo hemos hecho, pero reconocemos la importancia de los partidos políticos. La situación es sencillamente, la realidad nos está diciendo que es así, tiene que ser así y debe rectificarse para ir en esa Y dirección. programas como este tienen que ir en esa dirección. Tenemos que ir a la dirección, no de hacernos famosos en este podcast, que me imagino que tú serás, porque tú eres un extraordinario conversador. No, pero mira, Nelson, pero tienen que ir en el sentido de educar, de formar una nueva generación de gente que entienda que eso que tú acabas de decir es muy valiente. Hay que ser ciudadanos. Sí. Y para ser ciudadano no basta tener una cédula de identidad, hay que participar. Tú puedes hacerlo de mil maneras. Anteriormente, ¿qué hacían los partidos políticos? Porque esta historia no es nueva. Hay gente que no le gusta pertenecer a un partido político. Y los partidos inventaron los independientes con AD, los independientes con COPEI, y le daban una forma de participar a la gente sin tener la carga de la militancia política. Pero dentro de la militancia política, tú no me viste a mí aparecer nunca. Yo he podido ser ministro, he podido ser diputado, pero a mí me gustaba era la política del partido, me gustaba la dinámica del partido. Sí, es cierto, quizás poca gente te conoce públicamente, ¿no? Porque no ocupaste puesto de ministro, viceministro, diputado. No, yo creo que transcurrió en la militancia del partido. Y yo no era solo, había mucha gente de mi calaña, por decirlo de alguna manera. No, pero calaña no era muy malo, de tu característica. Que no era, que no hay gente que le fascinaba el Parlamento. Y el Parlamento es una cosa muy hermosa, no tengo nada contra eso. Hay gente que le encantaba ser ministros y viceministros y luchaban por eso. Mira, Nelson, tú dijiste algo también y quiero volver sobre eso. Obviamente tú tienes 6 años asilado, bueno, de 2019. En la diáspora, ok, unos 6 años. Ya quien habla acá tiene 20. Pero hay algo importante. Estos 20 años más, unos cuantos que los que pasé en Venezuela, siempre he estado preocupado por eso que tú dices. Porque me siento ciudadano venezolano y porque creo que lo que estaba ocurriendo ya a principios de la década de los 90 daba señales inequívocas de que había que rectificar. Creo que no fue lo suficientemente claro para rectificar. Nos trajo entonces esto, de alguna manera también nos empujó a lo que ocurrió después del 99 y seguimos en esta lucha por mucho tiempo y estamos en un momento muy importante. Yo creo que sí, efectivamente, este podcast lo que busca, más allá de poderle decir a la gente que estamos haciendo un trabajo en la Junta Administradora ad hoc de PDVSA, que tenemos invitados de diversas índoles y de diversas orientaciones y formas de pensar, es decirle lo que siempre vamos a terminar diciendo, que todavía no, pero ya vamos para allá. ¿Cómo estamos pensando a Venezuela? Yo creo que esta conversación sirve para que al momento final tú nos des una reflexión de cómo debemos o cómo crees tú que debemos pensar a Venezuela. Una Venezuela que debe primero asumir los errores. Los liderazgos deben asumir los errores o debemos asumir los errores, rectificar porque tenemos, si reconocemos y no rectificamos somos torpes. Definitivamente no tenemos perdón. Entonces es reconocer y rectificar y cómo lo vamos a hacer. Ahora bien, Nelson, tú has seguido, por supuesto, muy de cerca la política. Te quedaste en Venezuela por 20 años con este régimen que tiene tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro. Hay algo que a mí me ha llamado la atención y es que mucha gente dice, no, que esto va a ser muy complicado. No creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de recuperar el país, esto vaya a ser complicado. Pero la gente tiene la creencia de que la gente cambió, de que va a ser muy difícil recuperar, digamos, la parte ética, digamos, lo que los venezolanos valoran desde su punto de vista como valores, como ética.
Yo creo que, no sé, yo pienso que no es tan así. Yo quiero saber tu opinión. Si estás en desacuerdo, por favor, siéntete libre. Pero yo desde que vi la campaña de EGU, Edmundo González Urrutia, perdón, presidente, y de María Corina Machado, la postulada vicepresidente, yo vi esa campaña electoral y yo vi gente como nosotros, gente de pueblo, gente que estaba allí, que tenía una esperanza, que quiere que se haga ese cambio en el modelo político de conducción del país. Yo la sentí animada, yo la sentí a todos solidarios, todos juntos, todos con un objetivo. Yo pienso, eso me da mi fuerza para decir, oye, sí, va a ser difícil, pero no tanto como tú crees. Yo creo que la gente necesita que le demos muestras de cambio. Por favor, Nelson, Horacio, dime si estás en desacuerdo, si tienes otros puntos. ¿no? Me encantaría. ¿Tú sabes qué hace falta? Líderes. Pero no líderes, los líderes estos de pacotilla de hoy, que no son capaces de guiar a nadie. ¿Tú sabes cuál es el éxito de María Corina? Uno solo. Decir la verdad. Su único éxito. No le atribuyan más éxito. Ella es una mujer muy hermosa, muy venezolana, muy típica. Su mamá, por cierto, era mucho más bella que ella. Con todo respeto, es así. Creo que Su padre era un hombre honorable, un tipo espectacular, un tipo con una sencillez espectacular. Pero el gran éxito de María Corina es haber dicho la verdad desde el primer día, no desde hoy, desde hace 20 años. La gente se olvida de Súmate. En Súmate empezó esta historia. Y le han atropellado, la han atacado. Y siempre dijo la verdad. La gente habla del mundo con una frialdad, como si el mundo es un profesional de la diplomacia, educado por la democracia, formado en democracia, que sabe muy bien cómo se maneja, porque los hilos de la democracia son muy complicados de manejar. La democracia no es simplemente cócteles y trajes bonitos y una foto en grupo, no, eso va mucho más allá. El secreto de hoy es que nuestros líderes no dicen la verdad. Dicen su verdad, pero no dicen la verdad. Nosotros cometimos graves errores para que el señor Chávez llegara a la presidencia de la República. Nosotros permitimos que él llegara a la presidencia y no lo hemos reconocido. El 40% de la gente no votó en esas elecciones y él ganó con el 31%. ¿A quién le ganó? ¿A Enrique Sala, que hizo un estupendo trabajo? No, le ganó a la abstención. ¿Por qué no salimos a votar? ¿Por qué no apoyamos a Enrique? Porque era más fácil quedarse en la casa. Pero voy más allá. Los votos de Chávez, el 50% venía de la clase media. ¿Para castigar a quién? A Deya Copey. ¿Y por qué iban a castigar a Deya Copey? Porque no salimos del tren. El tren se llama Venezuela y los pasajeros son venezolanos. Y los venezolanos necesitamos tener una buena vida humana. El bien común es el objetivo final de todo político. Y ese bien común no lo consigue si no nos tratamos como iguales, si no tenemos los mismos derechos. Y eso lo perdimos. Esa dirigencia que entró sobre los años 80, allí comenzaron nuestras penas. Tumbamos a Chávez. Tú fuiste un gran héroe en esa pelea. Y aguantamos 2 días. ¿Por qué? Porque no había un liderazgo serio, sólido, que aguantara la democracia. Para gobernar un país hay que tener moral y ética. Moral y luces son nuestras primeras necesidades. sí, lo tengo muy claro. Tienes cosas que los venezolanos a veces olvidan. ¿Tú sabes quién escribió la Constitución de Colombia? Un venezolano, y no la han cambiado nunca. Nosotros la hemos cambiado 27 veces. Los chilenos nos deben a nosotros su constitución y su universidad. La hizo Andrés Bello, un venezolano ejemplar, extraordinario. Nosotros tenemos unos valores, unos hombres que nos han dado un ejemplo extraordinario. Venezuela, política y petróleo. Fue una guía. No, sigue siendo, Nelson. De un presidente autodidacta que no llegó ni a 6º grado, Rómulo Betancourt. Tuvimos un Pérez La Salvia. Tuvimos el creador de la OPEP, fue un venezolano.
Y eso sigue existiendo para contestar tu pregunta. El mejor trasplante, la mejor operación, ¿cómo se llaman estos aparaticos nuevos que cooperan? Computarizados a distancia, la hace un venezolano desde Miami a operar un corazón abierto en Madrid. O sea, esa alma está allí, esa fuerza está allí, ese coraje está allí. Tenemos que descubrirlo, tenemos que darle esperanza y tenemos que liderizar ese proceso. Y eso te corresponde a ti. A mí ya yo estoy muy viejo para eso. Yo estoy para darle consejos y para venir a estos programas a decir estas cosas. Sin embargo, si la lucha me llama, yo estoy allí. Ok, voy a aprovechar. Esta pregunta la iba a hacer al final, pero ya que me pusiste esto bombita para batear, ¿tú regresarías Sí. a Venezuela? Bueno, ya la respuesta es así como la que yo tengo, ¿no? O sea, la gente nos dice loco, pero es que definitivamente... Quiero volver a ver el Ávila, ¿vale? No. Quiero echarme un wiki otra vez en el infierno, que es un reto. Yo no sé si ya lo cerraron. Quiero ir a la Oveja a comerme un churrasco. Bueno, Quiero ir al Laguido a comerme un asado. bueno, aquí la pauta publicitaria no la vamos a Y cobrar. tengo dos amigas que me están esperando para bailar. ¿Venezuela? No me digan con otra cosa, no me dejes otros nombres. Yo sé que una es, tú quieres bailar con Venezuela. Claro. Todos queremos. Yo de verdad tampoco, de ninguna manera yo pretendo hacer una nueva carrera en Venezuela, pero sí creo que nosotros podemos ayudar todavía mucho a esa nueva generación que va a tener que tomar el testigo para conducir a Venezuela a donde creemos que debe estar. Y nosotros tenemos que estar allí para apoyar, para apuntalar, para conducir en los primeros momentos junto con ellos, para encarrilarlos, para que ese tren vuelva al carril del progreso, al carril de la democracia. Cuando yo entré en la Universidad Central de Venezuela, el vicepresidente de COPEI era Lorenzo Fernández, que después fue candidato presidencial. Fue un extraordinario ministro de Fomento, además. ¿Tú sabes lo que hacía Lorenzo? A los que ya éramos dirigentes universitarios, fundamos la DCU y toda esa cantidad de cosas. Una vez al mes nos llevaba para su casa y nos preguntaba la nota, como si fuera un padre. Y después hablábamos de política. Eso es formación. Nosotros no estamos haciendo eso, tenemos que hacerlo. Tenemos que insuflarle a los muchachos que tienen que meterse a la política no es ser corrupto, es ser ciudadano, que meterse a la política, que alguien tiene que gobernar por Dios y la Virgen. No podemos seguir gobernados por estos antipatios impresentables que con todo lo que han tenido, sigo preguntándome ¿por qué tuvieron que destruir el país? Bueno, antinatura. ¿Tú has podido gobernar? Boric es un hombre de izquierda, un hombre del Partido Comunista, y no ha destruido Chile. Yo pienso que así como tú amas a Venezuela o amamos a Venezuela, ellos odian a Venezuela. Razones no he podido entenderlas, pero no hay ninguna otra explicación. Y no es porque ser de izquierda o no izquierda. Yo creo que tuvimos en Venezuela gente de izquierda extraordinaria, Pompeyo Márquez. Yo escondí un guerrillero en mi casa durante 3 meses porque lo iban a matar y mi mamá lo agarró y lo escondió para que no lo mataran, porque bueno, él creía en eso, pero era mi amigo, era mi compañero de estudio. Claro. Yo estoy plenamente consciente y es por eso que todavía creo que esa reserva moral, ética, de principio, de rescatar la lógica social del venezolano, va a ser difícil, pero no tanto. Ahora fíjate, estos minutos finales, quiero aprovechar contigo, Nelson, porque ya has dejado traslucir varias reflexiones sobre lo que tú crees que es una Venezuela nueva. Yo, repito, vale para algunos y en algunos momentos yo respeto eso de reconstruir. Yo no quiero reconstruir. Yo quiero una nueva Venezuela, un nuevo país, un nuevo político de conducción. Dime, en términos generales, digamos, ¿cuál sería tu fuerza? Por ejemplo, tú acabas de mencionar ahorita, los muchachos, los jóvenes tienen que ser militantes políticos, no necesariamente de un partido, pero sí militantes políticos, ciudadanos militantes de la política, que además aprendan principios, valores, ética, y que aquellos que tengan una corriente determinada o se sientan identificados por un partido puedan militar en ese partido sin tener eso de que, bueno, este es militante de ese partido son corruptos, los liderazgos políticos.
Yo creo que las generalizaciones, incluso en estos momentos de quienes están detentando el poder en Venezuela, generalizar que todos son corruptos, inclusive digamos, los creyentes de masa, los creyentes de más abajo que no tienen una representación política, es también injusto. Yo creo que no es así y creo que hay que rescatarlo, pero a mí no me interesa y la gente no quiere escucharme a mí, quiere escucharte a ti. No sé, no estoy muy seguro de eso, pero No, yo vamos a sí, intentarlo. yo sí. Mira, tú la pones muy bombita, tienes que preguntarme, Maduro. Es facilito. Facilito. Hoy tenemos tecnología que no teníamos. En tu profesión, perforar un pozo de petróleo es un proceso que a lo mejor duraba meses. Hoy llegan 4 radares y 4 cosas y llegaron en un momentico. La tecnología va a ser, está jugando a nuestro favor. Lo que tenemos es que buscar al hombre, porque la tecnología existe, pero tenemos que enamorar al hombre. Voy a hacer un ejemplo tonto. Aquí está de moda la energía solar. ¿Tú te imaginas nosotros creando con todos los materiales, porque además todos los materiales los tenemos allá, creando una industria de energía solar para las poblaciones más lejanas? Eso es un nuevo negocio para los muchachos. Pero alguien tiene que guiarlos, alguien tiene que esperanzarlos, alguien tiene que conducirlos. ¿No? Las ovejas no se van, se dispersan, pero está el ovejero con su perro pastor y su bastón. Necesitamos el perro ovejero, necesitamos el bastón, que es lo que tenemos que buscar, Horacio. Empeñarnos en buscar los nuevos liderazgos, los nuevos líderes honestos, probos, sinceros, que quieran a su país, en lo que tú le des un poquitico de esperanza, un poquitico, no mucho, a toda esa... Tú sabes que el 70% de nuestros 8 millones de gente tiene entre 19 y 49 años. Nuestra fuerza de crecimiento, de desarrollo, de progreso, está en el exterior, no está allá. Los viejitos están echándole pichón. A mí me parte el alma cuando veo eso, mucha gente del Seguro Social en silla de ruedas, en bastón. Esos viejos tienen que ser el ejemplo. Ese ejemplo es una guerra, la garra que necesita el país. Pero esos viejos, yo necesito un relevo. Claro, entiendo. Yo insisto en eso, lucho por eso. Bueno, pero entonces también, y aprovecho para, ya que me lo pusiste así tan bombita también, decirte, bueno, tú ahora eres vicepresidente de Benamérica. Yo creo que en Benamérica sería perfectamente lógico, plausible y creíble una campaña para que esos jóvenes que están afuera, no solo aquí en Estados Unidos, que es el ámbito de Benamérica, pero así como existe en Europa, en muchísimos países, 9 millones casi de venezolanos, poder decir la importancia que tienen esos jóvenes. Y no necesariamente regresar, sino casarse con Venezuela, porque desde afuera también se puede ayudar. Tú lo dijiste, hay un vehículo de la tecnología que permite que eso pueda ocurrir. Hay encuestas que dicen que alrededor del 20-25% ha mostrado su decisión de regresar. Lamentablemente la mayoría no son los jóvenes. ¿Qué puede hacer Benamérica para impulsar esto? Yo creo que hay que pensar. Gentil en invitarnos y en leer ese currículum tan largo. Yo te voy a dar una primicia. Nuestra primera labor en la nueva junta directiva que preside Vladimiro Mujica, que además es docente. Gran amigo también. Es fomentar una escuela de estudios políticos. Muy bien. Para lo cual hemos hablado con Urbe, que nos va a dar el apoyo. Nosotros vamos a dedicar muy buen tiempo a formar un nuevo liderazgo. Un nuevo liderazgo ético, un nuevo liderazgo honorable, un nuevo liderazgo que ame a esa mujer. Yo soy muy celoso de mis mujeres, pero yo quiero que me quiten esa mujer de las manos. Alguien que la quiera más que yo, alguien que trabaje más que yo por ello, alguien que busque soluciones para hacerla feliz, no para hacerla llorar. Nuestras vírgenes, la Virgen de la Chiquinquirá, la Chinita, la Coromoto, la patrona de Barquisimeto, lloran de tristeza, porque nuestro país está muy mal, está muy pobre, está muy triste. Necesitamos darle alegría, necesitamos el joropo, necesitamos bailar otra vez como nos gustaba, necesitamos darle esperanza, necesitamos volver a tener el orgullo de ser venezolano, de ser fuerte, de darle otra vez
un espíritu de fuerza, de alegría, de libertad, de democracia al país, y eso lo podemos hacer desde aquí, ayudando a los de aquí para que vuelvan a ser los de allá. Oye, Nelson, muchísimas gracias por estas palabras. Yo creo que después de lo que dijiste, tú deberías cambiarte para los Tiburones de La Guaira. Pues, o sea, esa demostración clara e inequívoca de esa esperanza, de esa fe, de esa confianza, es lo que nos caracteriza a nosotros los fanáticos de los Tiburones. Pero hablando bien en serio. ¿Qué son los equipos? Yo no sé si alguno de los muchachos que trabajan aquí sabe qué es eso de La Guaira. No vamos a discutir eso, eso lo discutimos fuera de cámara porque no quiero perder el momentum de esas últimas palabras en este programa. No son las últimas palabras, Nelson tiene muchas cosas que decir todavía, pero en este podcast, el de hoy, Venezuela en Crudo, que aprovecho pues para recordarles que se suscriban y que nos den el like en nuestras redes. Es realmente impactante. Creo que estas palabras finales son realmente conmovedoras y nos dan todavía mucha más fuerza y mucha más fe. Sin duda alguna, Nelson, te agradezco profundamente que hayas aceptado la invitación, que hayas compartido con nosotros tus opiniones y definitivamente creo que vamos a poder emprender. Haremos un seguimiento a Benamérica, grandes amigos allí, o sea, aparte de ti, de Vladimiro, hay muchos otros amigos que tenemos en Benamérica y estamos siempre a la orden para poder colaborar. Venezuela nos necesita y Venezuela en Crudo quiere participar en eso. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quiero agradecerle a todos quienes nos están viendo que por favor nos den el like, que se suscriban y que consulten todas nuestras páginas donde van a tener mucha información. Y bueno, quedamos como siempre hasta la próxima emisión, hasta el próximo podcast de Venezuela en Crudo. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. Así es, no hay mejor manera de cerrar, nada más que agregar.